La no publicación de la Ley General de Víctimas ha llevado a un conflicto severo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y precisamente para platicar de ello se encuentra con nosotros el doctor Fernando Coronado, consultor general jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿esto qué nos está llevando? Al no publicarse esta ley, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que va a provocar al final de cuentas? Bueno, yo lo que planteo es lo siguiente. Hay una primera cuestión que es la relativa a un alegato que hace el Ejecutivo, en el sentido de que la ley, desde el punto de vista formal, de que la Ley General de Víctimas no tiene sustento en una norma o cláusula expresa en el texto de la Constitución. Esa es una primera cuestión, porque hace unos argumentos en el documento por el que ejercita el derecho de veto, establece unos argumentos diciendo que esa es facultad expresa. La Corte así lo ha considerado, que para leyes generales el Congreso Federal debe de tener facultad expresa. En este sentido, ciertamente lo que se puede considerar es que esa facultad no está prevista en el texto de la Constitución. Para otros casos, y los elenca, los cita el documento del Ejecutivo, dice una reforma reciente, por ejemplo, en materia de ley general sobre secuestro y otra más sobre trata de personas, fueron incluidos en el artículo 73, fracción 21 de la Constitución, porque el Congreso, el Constituyente Permanente, consideró que era necesaria la facultad expresa para legislar en esas materias de manera como ley general. Ahora, ¿no podría haber sido más fácil y evitar tantas complicaciones? Ok, no publicamos la ley, pero en este momento el legislativo hace todas las observaciones o corrige las observaciones que hace el presidente de la República y con esto poder pasar ya a regresársela al Ejecutivo para la publicación. Bueno, es que ya lo hizo. Tengo entendido que lo que ocurrió fue que el Ejecutivo hizo sus observaciones, las hizo, alega también que las hizo en tiempo, porque el texto lo tuvo en una fecha que no es la misma fecha en la que lo aprobó el Congreso, el texto. El Ejecutivo dice, yo recibí el texto en otra fecha y a partir de esa fecha empiezan a correr los 30 días. Y el Legislativo tiene facultad para no atender las observaciones del Ejecutivo y mandar publicar, promulgar y publicar la ley. Es lo que debe de ocurrir. Claro. Y yo no entiendo que el Ejecutivo haya dicho que no lo va a hacer. Yo lo que entiendo es que el Ejecutivo ejerció el derecho de veto, el Congreso le dice, atendí tu derecho de veto, pero públicala como te la envié. Y eso es facultad constitucional del Legislativo. Ahora, ¿eso implicará un debate posterior sobre la ley una vez publicada? Seguramente. La ley puede ser debatida una vez publicada. En este punto relativo a si el Congreso Federal tiene facultades para una ley general en esa materia o no las tiene. Pero no vamos más al fondo, que es las víctimas. Al final de cuentas, lo que importa aquí son las víctimas y atender a las víctimas que pues en estos momentos se encuentran totalmente desamparadas. Hay otros puntos que el Ejecutivo alega relativos a unos muy específicos a la presunción de inocencia. Algunas normas podrían ser incompatibles con la presunción de inocencia de la persona que está siendo procesada, cuando se ordena, por ejemplo, que si no cumple algunos de los requisitos sobre los cuales está sus condiciones de persona procesada, la garantía que haya otorgado para estar libre durante el procesamiento se aplica inmediatamente a favor de la víctima. Eso es incompatible, dice el Ejecutivo, con la presunción de inocencia, porque no ha recaído una sentencia al respecto. Alega otras cuestiones relativas a la estructura de los órganos de la ley. Son cuestiones técnicas, pero sí son atendibles. Y otra, por ejemplo, que el jefe del gobierno del Distrito Federal no lo menciona. No está integrado, no está formando parte de un órgano colegiado en que integran a gobernadores y otras autoridades para formar parte de ese órgano de control o de ejecución de
solución de los casos de víctimas, ¿no? Ahora, No Fernando, está. en esto ya estamos ahorita viendo que quedó desamparado, siguen desamparadas las víctimas del delito. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer el legislativo o el ejecutivo para que, pues primero, para que se pueda también, a partir de ya, pues poder reparar el daño que tienen muchas víctimas de este tipo de delitos? Y no estamos hablando del crimen organizado, sino también del desorganizado. Ya, yo hablaría de esta manera. Hay algunas cuestiones que hay que aclarar. De manera diversa, de manera heterogénea, pero hay legislación en materia de víctimas en todo el país. Sí la hay. Actualmente en el Distrito Y Federal la reparación del existe. daño existe. Y la reparación del daño existe. Ahora bien, una cuestión es exigir reparación del daño como parte de la reparación a un delincuente que ha sido declarado responsable, que ha sido declarado delincuente, que ha sido declarado responsable en una sentencia, y otra cuestión es exigírsela al Estado. Claro. Si el origen de la reparación es el delito común o aún el delito organizado, la responsabilidad del Estado es de una categoría. Y si la reparación, como parte de ella, la reparación del daño, es exigible al Estado por violaciones a derechos humanos, Claro. la responsabilidad es directa del Estado. Bueno, la cuestión es que se pongan de acuerdo. al La final. cuestión es que se pongan de acuerdo, sí. Oye, Fernando, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. No, al contrario. Muchas Infinitas gracias por la oportunidad de estar. Gracias. Sí. Él es el doctor Fernando Coronado, consultor general jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pásenla bien.